Claramente, el principal problema de las ciudades del mundo moderno es que han tenido a extenderse en baja densidad con base en el automóvil y en las autopistas. La gente se va cada vez más lejos y obviamente entonces se construyen ambientes donde la gente necesita el automóvil para ir a comprar un pan o leche, donde las casas son grandes y consumen mucha energía en aire acondicionado, en calefacción, donde estamos totalmente dependientes del automóvil. Pero por otro lado, es claro que la gente no quiere vivir en un centro urbano tradicional de cemento, de concreto, no quiere vivir en un Hong Kong o un Manhattan. Yo creo que entonces hay una posibilidad de diseñar una ciudad distinta, nueva. Por ejemplo, ¿por qué no pensamos en ciudades en donde tengamos cientos de kilómetros de parques lineales que atraviesen la ciudad, que pudiéramos atravesar la ciudad por entre parques lineales de 50 metros de ancho con verde, redes de cientos de kilómetros donde la gente pudiera movilizarse en bicicleta sin ningún riesgo, en autopistas para bicicletas, que diseñáramos una ciudad con redes de vías exclusivamente para buses, peatones y ciclistas desde el comienzo. Obviamente ciudades con muchos parques, con muchos campos deportivos, pero densas. Entonces yo creo que hay diseños completamente distintos de lo que tenemos hoy. No podemos comenzar por decir que no es posible, que no se puede. Primero soñemos sin ninguna restricción. ¿Cómo sería una ciudad ideal, perfecta, distinta? Y luego podemos comenzar a hacer proyectos. Yo creo que para comenzar, creo que tenemos que comenzar a quitarle espacios a los automóviles y darle más espacios a las bicicletas, a los peatones. Por ejemplo, los carros estacionados en las vías. Yo creo que hay que comenzar a restringir más y más y más el estacionamiento y ese espacio de los automóviles dárselo a los peatones, a las ciclistas. Podemos pensar en unas grandes vías peatonales o en tomar la mitad de unas grandes vías arterias. El tema de la movilidad, por ejemplo, que es de los que más interesan a los ciudadanos, la movilidad es un tema político, no es un tema técnico. Si nosotros le damos carriles exclusivos a los buses en todas las vías de la ciudad en donde los buses se muevan, en un mes arreglamos el tema de la movilidad de cualquier ciudad. Pero es un tema de decisión política. Si tuviéramos buses excelentes con aire acondicionado, con carriles exclusivos, limpios, con internet, con buenas vías, con buenas aceras a los lados. Hay muchos cambios que podemos comenzar a hacer. Ya, hay áreas de la ciudad que es posible demoler y volverlas a hacer, ¿no? Es importante tener claro que las ciudades no duran para siempre, ¿no? Yo ahora veía un documental sobre las cuevas de Chauvet en Francia, donde hay un arte bellísimo, maravilloso. Claramente los que pintaron esos caballos y esos dibujos maravillosos en las paredes de las cuevas de Chauvet eran personas sensibles, inteligentes, con capacidad de abstracción. Y esas cuevas esos dibujos tienen más de 32.000 años. Entonces, obviamente, ninguna ciudad que tenemos hoy va a durar 32.000 años. Es posible que ninguno de los edificios que tenemos hoy va a durar 32.000 años. Entonces, tenemos que comenzar a pensar en esa ciudad ideal. Pero, obviamente, el cambio es difícil. Los cambios son difíciles.